En Isaías capítulo 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso en esta mañana, Padre, queremos que nuestros pensamientos y nuestros caminos estén mucho más cerca a los tuyos, Dios, porque sabemos que son más altos que los cielos están de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, derribando toda altivez que se haya levantado en contra del conocimiento tuyo, Señor. Padre, paséate con una libertad completa en medio de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Que nuestras vidas, Dios, sean transformadas, Dios. Ministra conforme a la necesidad que tú conoces que hay en el corazón de tus hijos y de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Un fuerte aplauso a Dios por esta mañana. Podemos tomar, antes de tomar nuestros asientos, mírenle a la persona que está a su lado, dele un fuerte abrazo, sonríale, dígale bienvenido, bienvenida. Estamos en el mejor lugar, estamos en el mejor lugar y Dios tiene un propósito grande en cada una de nuestras vidas. Escuchar lo que Dios tiene preparado en esta mañana y parece, no sé si para muchos o para la mayoría o para unos sí o para otros no, pero parece una extraña coincidencia que para los que amamos a Dios sabemos que no hay coincidencia, sino hay un plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Y parece una extraña coincidencia, pero por lo general, varias veces de las que Dios me ha permitido compartir la palabra, por lo general es en la fecha de mi cumpleaños. Creo que es la tercera o cuarta vez que me toca compartir la palabra justo en las fechas de mi cumpleaños, que es el 23 de agosto de 1900, mucho tiempo atrás. Y en esta fecha, creo que siempre hago la broma de que Dios ponga en el corazón de cada uno de ustedes el poder darme un regalito, una ofrenda, un abrazo, que Dios ponga en sus vidas. Que Dios mismo me permite cumplir 56 años, pero en esta ocasión es una ocasión muy, muy, muy especial porque estamos celebrando, digo estamos porque mi esposa, mis hijos, mis familiares, mis seres queridos, mis hermanos en Cristo, estamos celebrando este cumpleaños de una manera especial y diferente, porque el 19 de julio, hace un mes atrás, estuve casi al borde de la muerte. Sé que muchos lo saben, sé que otros no, pero Dios me permitió experimentar el estar cerca de la muerte a través de un accidente grave que me pasó. Y es por eso que hoy en esta mañana dice la palabra de Dios que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo, dijo nuestro Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Cuántos le quisiéramos dar un fuerte aplauso a Dios por esa vida abundante que nos quiere, nos permite vivir? Y
Estamos ya, gracias a Dios, se puede decir ya en un 95% ya totalmente sano. El accidente que sufrí fue en mi pierna izquierda. Me quedé colgado en una escalera, iba a caer y ya en la misericordia de Dios estoy prácticamente ya sano, el 100%. Y una de las evidencias de que ya estoy completamente sano es que ya puedo levantar esta pierna para changarle a mi esposa. Cosa que no podía hacer en los primeros días, las primeras semanas del accidente. No podía mover ni siquiera la pierna, no podía levantarla, no podía hacer nada. Mi esposa se me acercaba y yo me asustaba porque si me topaba era un dolor terrible. Entonces la evidencia es que ya volvimos a estar juntitos con ese calorcito de esposo a esposa, y es por eso que en esta mañana le glorificamos mucho más el nombre de Dios, porque si Él nos presta la vida, es porque tiene un plan, un propósito grande para cada uno de nosotros. Si hoy, en esta mañana, abrimos los ojos, despertamos, miramos la luz de un nuevo día, miramos al esposo al lado, a la esposa al lado, miramos a los hijos, miramos todo lo que Dios pone en nuestras manos, es porque Dios quiere que celebremos la vida por todo lo alto, que celebremos que Dios nos vino a dar vida y nos vino a dar vida en abundancia, a pesar de que el propósito del diablo, el propósito del enemigo sea hurtar, matar y destruir. El propósito de Dios es convertir ese mal que quiere el diablo hacer en nuestras vidas, convertirlo en bendición y en bien, para que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios por todo lo alto. ¿Cuántos lo vamos a hacer? El título del tema de esta mañana dice: la necesidad del sufrimiento. Es un título que no es muy agradable, es un título que no nos llama mucho la atención, pero que está establecido por Dios en su palabra. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una palabra que dice: desde entonces comenzó. Desde entonces comenzó nuestro Señor Jesucristo a declarar a sus discípulos que le era necesario. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de qué tiempo? ¿A partir de qué momento podemos saber nosotros que estamos listos para entender el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas? Porque nuestro Jesucristo les dice a sus discípulos: desde entonces comenzó Jesús. No sé si muchos nos acordamos desde el día que Dios comenzó a obrar en nuestras vidas, desde el día que Dios comenzó a hablar a nuestros corazones, desde el día que Dios comenzó a hacer milagros en nuestras vidas. Y no fue desde entonces que nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios más que en nuestra mente, en nuestro corazón. Era
demasiada información que iba a confundir a sus discípulos, ¿sí? Era mucha información que nuestro Señor Jesucristo estaba compartiendo con ellos. Les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca a manos de los ancianos, de los sacerdotes. Y esto trajo una confusión, estaban muy confundidos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa confusión tenía un plan y tenía un propósito. ¿Cuántos de nosotros nos hemos confundido o hemos estado o hemos vivido en una confusión cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y empiezan a suceder cosas que tal vez no las entendemos, que tal vez no las comprendemos? Y son tantas cosas que vienen a nuestras vidas que nos confunden y caminamos por este mundo, por este transitar cristiano, muchas veces confundidos, muchas veces sin entender ese plan y ese propósito de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, parece que muchas noticias traen confusión y a veces en nuestras vidas llegan noticias de enfermedades, llegan noticias de un cáncer, llegan noticias de una separación familiar, que por cuestión económica el hombre, la mujer, a veces familias enteras han tenido que salir a otros países a buscar un futuro, a buscar un bienestar de la familia. Parece que esas noticias son o traen confusión a nuestras vidas. Un despido en un trabajo, ¿sí? La partida de un ser querido. Y así podríamos enumerar un sinnúmero de noticias o de circunstancias que llegan a nuestras vidas y que nosotros como que no las asimilamos de la mejor manera y trae confusión a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estaba esperando nuestro Señor Jesucristo para comenzar a declarar a sus discípulos lo que era necesario padecer? Entonces muchas personas, si no todos, queremos evitarnos el dolor. No queremos nosotros, a nadie le gusta el dolor o el sufrimiento. Y muchas veces también queremos evitarle el dolor, el sufrimiento a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Queremos evitarle el dolor del sufrimiento, muchas veces dado por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué era lo que estaba esperando nuestro Señor Jesucristo para empezar a declararle a sus discípulos lo que era necesario? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nuestras vidas para que nosotros empecemos a entender que lo que pasamos, lo que vivimos, es un propósito dentro de la voluntad de Dios que era necesario que vivamos, que era necesario que pasemos? Y muchas veces pasamos etapas, temporadas, procesos donde estamos conectados como que un 100% con Dios. Parecemos esos gigantes espirituales que parece que nada ni nadie nos va a poder hacer frente. Parece que estamos como David. Queremos vencer y queremos que cualquier gigante que se enfrente contra nosotros lo vamos a derribar y lo vamos a derrotar, porque Dios está con nosotros. Porque para Dios nada es imposible, porque Dios siempre tendrá el control de nuestras vidas en sus manos. Y hay etapas, hay procesos en la vida de todo ser humano que cree en Dios, que son etapas de esa gigantez espiritual.
de ese crecimiento espiritual a tal punto que parece que ya estamos conectados con los pensamientos que dice la palabra de Dios y con los caminos de Dios que son más altos de los cielos que la tierra. Dice, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Pero hay etapas de nuestras vidas que parece que sí estamos así tan altos nuestros caminos y tan altos nuestros pensamientos que parecemos que estamos conectados con los de Dios. Mateo capítulo 16 del 16 al 19 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto es una bendición, un regalo, algo tan increíble, impresionante, que le dice a Pedro, tú tienes todas las llaves. No le dice tienes una llave, tienes todas las llaves. Y creo que eso hace posible que nosotros nos sintamos como ese gigante espiritual que va a vencer todo obstáculo que se presente en nuestras vidas. A ti te daré las llaves, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra tremenda de parte de Dios? Y eso ha sido como instrumento para ir edificando la vida de otras personas. Usted ha ido y ha compartido esa palabra, y sobre esa roca se ha edificado una iglesia. Sobre esa roca se ha edificado una promesa de Dios, y se ha hecho efectiva esa promesa en la vida de un ser humano, de una persona que le cree a Dios y ha sido libre del cáncer, ha sido libre de la enfermedad, ha sido libre de las drogas, del alcohol, ha sido libre de un mundo de oscuridad en el que el enemigo le tenía atrapado. Y por esa roca que dice nuestro Señor Jesucristo, sobre esa roca, sobre esa revelación que tú has recibido, yo voy a edificar mi iglesia. Y le dijo a Pedro, tú tienes todas las llaves. Y lo que ates en el cielo será atado, a lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Qué bendición tan grande pudo haber recibido un ser humano de parte de Dios. Después de recibir tremenda revelación de que la persona que estaba a su lado no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Y esa revelación vino de parte del Dios del mismo cielo, y entonces ya estaban listos. Cuando Pedro y los demás discípulos ya recibieron la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ya estaban listos para que Jesús les anuncie que era necesario que Él vaya a Jerusalén y sea entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, para padecer un sufrimiento. Ya estaban listos. Entonces, nosotros muchas veces parece que con esa revelación lo imposible se vuelve posible. Cuando el corazón está listo y dispuesto para pasar el proceso. Nosotros debemos entender que Dios tiene un plan mucho más alto, como dice la palabra, que tus pensamientos y tus caminos son los míos, mucho más
altos. Pero así, de la misma manera, hay etapas, hay procesos en la vida de todo ser humano, de que como que nos desconectamos del cielo y estamos más conectados a la tierra, estamos más conectados a las cosas de los hombres. Y cuando ya reciben la revelación, y parece que ya estamos todos en victoria, parece que todos ya estamos consagrados, estamos viviendo unos tiempos tremendos de Dios, una bendición increíble en nuestras vidas. Ya Dios ha hecho muchos milagros en nosotros, pero parece que hay momentos de que otra vez nos volvemos a conectar a los pensamientos humanos y a los pensamientos de los hombres. Y en Mateo 16, 23 le dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿qué pasa como cuando nosotros llega una mala noticia o una noticia no tan agradable y quitamos la mirada de las cosas de Dios y ponemos la mirada en las cosas de los hombres? Y Pedro le llama aparte a nuestro Señor Jesucristo y le dice: nunca tal te acontezca. Estaba interfiriendo en el propósito de Dios de redimirnos a nosotros del pecado a través del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estaba interfiriendo en el plan y en el propósito de Dios de hacer un milagro sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo estaba esperando ese tiempo en que reciban la revelación de parte de Dios, reciban la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero también era con el propósito y el plan de saber que el hombre siempre, en su forma de pensar, en su forma humana, siempre va a pretender cambiar el plan y el propósito de Dios a través de hacer a un lado el dolor y el sufrimiento, a través de como que darle la espalda cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Muchas veces el ser humano piensa que no debería ser esa la forma en la cual se debería cumplir el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Quién de nosotros se va a imaginar que a través de que estuvimos a punto de perder, no sé, un hijo, estuvimos a punto de perder la vida a través de un cáncer, estuvimos a punto de ver destruida nuestra familia, los hijos en alcohol, los hijos en drogas? ¿Quién se va a imaginar que a través de ese sufrimiento el plan de Dios se iba a cumplir en nuestras vidas para nosotros abrir nuestro corazón, recibirle al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y creer que Él tiene un plan grande en nuestras vidas? ¿Quién se iba a imaginar que ese plan del enemigo, que era hurtar, matar y destruir, Dios lo iba a convertir en un plan de vida, en un plan de victoria, en un plan que nos iba a dar un propósito en cada una de nuestras vidas? ¿Por qué el ser humano somos especialistas en evitar el dolor o querer evitar el sufrimiento? Y esto no es nuevo y esto no es de nosotros, se puede decir. Pedro mismo le quiso evitar el dolor y el sufrimiento
a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: nunca tal te acontezca. Entonces, cuando estamos en los pensamientos de Dios, somos como una roca. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero cuando estamos en el pensamiento del hombre, somos como una piedra de tropiezo. Quítate delante de mí, porque me eres tropiezo. La misma roca que le dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo, a Pedro, se convirtió en piedra de tropiezo, la misma roca. Y muchas veces nosotros queremos evitar el dolor del sufrimiento a nuestros hijos, que tal vez se sumergen en un mundo de pecado, y nosotros les decimos: yo quiero evitar que tú sufras como yo he sufrido. Yo quiero evitar que tú pases lo que yo he pasado. Nosotros, porque no conocíamos a Dios. Sí, ¿cuántas veces hemos repetido eso? Nosotros, porque no conocíamos a Dios, pero ustedes ya conocen de Dios. Y es que como que queremos evitarle el dolor y el sufrimiento a esa persona o a esa familia o a alguien que estamos compartiendo la palabra. Y por supuesto que es mucho más doloroso cuando es un ser querido, un familiar cercano, una esposa, unos hijos, un padre, una madre. Es mucho más doloroso cuando vemos que está como que involucrada en un mundo de sufrimiento, y a veces nosotros no queremos que esa persona pase por el proceso del dolor y el sufrimiento. Sufrimiento dice que es estado o experiencia del que se somete o es forzado a soportar consecuencias negativas para sí mismo, otros relacionados con él o con sus bienes, como resultado de su compromiso con el señorío de Cristo, que puede consistir en muerte, dolor, tribulación o pérdida. ¿Sí? Es complicado el poder entender que a través de algo que produce un dolor en la vida, vamos a conquistar una victoria. Es complicado entender muchas veces que mientras estamos pasando por el proceso del dolor, Dios está ya preparando un momento de victoria junto a los pies de la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo: es necesario. Es necesario porque si tú pones la mirada en las cosas del cielo, vas a ser un gigante espiritual. Pero si tú pones la mirada y desvías la mirada de las cosas del cielo y pones la mirada en las cosas de los hombres, vas a ser una piedra de tropiezo. Entonces nadie quiere ser una piedra de tropiezo para alguien, sino quiere ser de bendición. ¿Cuántos queremos ser de bendición para muchas otras personas? Amén. ¿Qué vamos o qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando una persona está en un proceso de dolor por una separación, por un divorcio, por un cáncer, por una infidelidad? Jovencitas tal vez que por una mala decisión están embarazadas y tal vez están a punto de abortar, no saben qué hacer, tomaron una mala decisión. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que Dios pone en nuestro camino para que podamos decirles que Dios tiene un plan mucho más grande? Que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son muchos más altos que los nuestros. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a decir para que esa persona pueda soportar el proceso del dolor para encontrar la victoria en los brazos de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario?
¿Lo vamos a llevar? Tenemos la posibilidad, tenemos los recursos de llevar a esa persona a los pies, a los brazos de aquel que nos ama con un amor incondicional. Entonces, podemos entender que los obstáculos que se presentan en el caminar de la vida cristiana, por lo general, son escalones que nos ayudan a subir otro nivel y escalar espiritualmente. Solo a Dios se le ocurre establecer un obstáculo como un escalón que me va a servir para crecer espiritualmente. ¿Cuánto hemos crecido? ¿O cuánto ha crecido una persona después de un obstáculo, de un tropiezo, después de haber padecido o sufrido una circunstancia complicada, difícil en su vida? ¿Cuánto ha crecido esa persona? ¿O cuánto hemos crecido espiritualmente después de haber pasado por ese obstáculo en nuestras vidas? Y para que nosotros también podamos entender que nuestro Señor Jesucristo no se dirige directamente a Pedro cuando le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, no se dirige directamente a Pedro, sino al demonio que estaba obrando a través de Pedro. Entonces Dios nos dice, la lucha, lo que muchos sabemos, ¿no? La lucha tuya, la lucha nuestra no es contra carne y sangre. La lucha es contra huestes, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y muchas veces todavía nos enfrentamos a la lucha, pero no enfrentamos a la lucha contra las tinieblas, sino contra la persona. Y Dios dice, la lucha no es contra las personas, la lucha es contra esos principados y contra esas potestades. La lucha tiene que hacerse en el reino espiritual, donde Dios venció en la cruz del Calvario todo lo que oprime a la humanidad entera. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas veces el enemigo ha usado la vida de una persona que tú amas para que entendamos que la lucha no es contra la persona, pero nosotros nos vamos contra la persona misma? Y se han dado cuenta cómo el enemigo como que va tomando territorio y gana terreno en el campo del matrimonio, en el campo de la familia, en el campo de los padres, en el campo de los hijos, como que ha ganado o como que va ganando territorio en ese ambiente, en ese ámbito. Y la esposa por lo general le dice al varón, apártate de mí, Satanás. Es especialmente cuando están enojadas, especialmente cuando no quieren saber nada del esposo. Y el esposo se acerca cariñosamente y la esposa le dice, ya vas, otra vez, solo en eso piensas. Y muchas veces, como dice, sin querer queriendo, la mujercita le dice al varón, apártate de mí, Satanás. Los padres le dicen a los hijos o los hijos les dicen a los padres, apártate de mí, Satanás. Porque no entendemos que el propósito de Dios no es que nosotros peleemos contra las personas, sino contra las
potestades que están gobernando la mente de una persona, gobernando la mente de un ser humano, y les lleva a decir: a mí nadie me quiere, yo soy la última rueda del coche, soy la oveja negra de esta casa. Y nosotros debemos pelear contra esas potestades, contra esos gobernadores, contra esos principados que trabajan en la mente del ser humano y les lleva a creer que Dios le está castigando o que Dios está en contra de él. Que Dios tal vez está permitiendo ese sufrimiento, ese dolor, ese proceso porque no le ama. Y esa pregunta yo le hice a Dios cuando tuve el accidente. ¿Qué pasó? Le dije a Dios: ¿qué pasó? Tuve un accidente casi a punto de morir y yo le dije: Dios, ¿qué pasó? ¿Es tal vez un castigo porque estoy haciendo las cosas mal? ¿Es un llamado de atención para que reordene mi vida de otra manera y no conforme la que estaba viviendo? Tal vez Dios dijo: quiero que empieces a valorar todo lo que, la bendición que pongo en tus manos, así como yo la valoro. Quiero que empieces a hacer las cosas no como tú piensas hacerlas, sino como yo pienso hacerlas. Y en la vida siempre nos va a suceder cosas que nos van a llevar a reflexionar y meditar qué es lo que estamos haciendo con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, así sea un dolor o un sufrimiento. Mi esposa dijo: no estoy preparada para quedarme viuda tan joven. No estoy preparada para vivir sin ti. Y por supuesto que es un momento muy, muy doloroso, muy sentimental. Pero ¿quién de nosotros está preparado para pasar lo que Dios nos ha permitido pasar? Nadie estaba preparado. Todo como que nos cogió de sorpresa. Esa enfermedad nos cogió de sorpresa. Esa mala noticia nos cogió de sorpresa. Ese engaño, esa traición, esa mentira, ese dolor, ese sufrimiento como que nos cogió de sorpresa. Entonces, dice Dios que a Él nada le toma de sorpresa. Todo está en el control de sus perfectas manos. Aún el beso frío de Judas le llevó a cumplir el propósito que Dios tenía para nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese beso frío de traición, ese beso frío de que le iba a entregar en manos de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, ese beso frío de traición de Judas en esa última cena le llevó a cumplir el plan y el propósito de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo pretendió terminar con la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, haciéndole vivir un momento de dolor indescriptible, un momento de un sufrimiento tan cruel y despiadado que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz.
pero solo cumplió con el propósito de que Jesús muera en la cruz, resucite al tercer día y hoy esté con nosotros. El diablo pretendió terminar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. El diablo siempre va a pretender terminar con tu vida, con tu matrimonio, con tu salud. El diablo siempre va a querer que tú te desanimes y que pienses que Dios te está castigando. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice: era necesario que pasemos por estas pruebas. Era necesario que pasemos por este dolor. Que de nuestros labios nunca salgan palabras de maldición, que siempre salgan palabras de bendición, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de circunstancias difíciles. Que nuestro corazón y nuestros labios nunca se cierren, sino para que se abren para glorificar el nombre de aquel que nos dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? El plan de Dios es un plan de obediencia y rectitud, mientras que el plan del enemigo es uno de desobediencia y rebelión. Y por eso la obediencia de nuestro Señor Jesucristo es una obediencia que dice su palabra, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es increíble cómo Dios pone en el corazón de una persona, de un ser humano, el poder ser obediente hasta las últimas consecuencias. El poder ser obediente no importando las circunstancias difíciles que tal vez nos toca vivir. El poder ser obediente, el poder ser fiel, el poder ser una persona que está esperando que se cumpla el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso la obediencia es un perfume que se eleva a la misma presencia de Dios. ¿Cuántos nos agrada obedecerle a Dios? ¿Cuántos nos agrada cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Isaías capítulo 54 del 13 al 17 dice: y todos los hijos serán enseñados por Jehová. Esa es una tremenda bendición de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Que dice: y todos los hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es algo que me dejó más sorprendido, porque dice que nuestros hijos o nosotros seremos enseñados por Dios mismo, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso a Dios por esta palabra? Mientras nos acompañan
nuestros hermanos de la alabanza, vamos a ponernos de pie. Y sé que por experiencia propia no hemos querido pasar por ese valle de sombra de muerte, como dice David. Pero el mismo David que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, ese mismo David es el que dice: estoy tan lleno, mi copa está tan rebosante que la muerte no me importa. Y eso es lo que dice Dios. Y eso es lo que le dice David a Dios. Estoy tan lleno de la presencia de Dios que la muerte no me importa. Mi copa está al 100%. Mi copa está rebosando. Y dice Dios, y nosotros le podemos decir a Dios: no me importa el problema que yo estoy viviendo. No me importa el dolor que yo estoy sufriendo. Estoy tan lleno de Dios que aún la muerte no me importa. Aún la muerte no detendrá el propósito que Dios tiene para mi vida. Aún la muerte. No importa el dolor que yo estoy pasando, tal vez por la partida de un ser querido. No importa el dolor de pasando, tal vez por ver que mis hijos están en una cadena de maldición y están sumergidos en un mundo de alcohol, en un mundo de drogadicción. Están sumergidos en un mundo de oscuridad. Pero David le dice a Dios: si el valle de sombra de muerte es tu propósito, yo quiero estar en ese valle. Porque mientras esté en ese valle, yo me voy a llenar de ti. Mientras el cáncer quiera terminar con mi vida, mientras el enemigo tenga pensamientos de destruirme, yo me voy a llenar de la presencia de Dios. Mientras el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, yo me voy a llenar de la vida que Jesucristo me vino a dar a mí. Si el enemigo quiere destruir las familias, si el enemigo quiere destruir los hogares a través de la división, de la discordia, de la discusión, del divorcio, si el enemigo quiere dejar a padres sin hijos o hijos sin padres, Dios dice a través de David: no me importa. No me importa lo que el enemigo quiera hacer. A mí lo que me importa es saber que tú tienes un plan. A mí lo que me importa es saber que tú dices que mi lucha no es contra esas personas. A mí lo que me importa es saber que tú tienes preparado un plan. A mí lo que me importa es saber que tus pensamientos y tus caminos son más altos, son muchos más altos. Así como los cielos están de la tierra, así son tus pensamientos con respecto a mis pensamientos, y así son tus caminos con respecto a los míos. Y no sé si muchos han pensado en quitarse la vida en el momento del dolor o del sufrimiento. Pero Jesucristo dice: yo he venido a darles vida, y yo he venido a darles vida para que tengan vida en abundancia. Vamos a celebrar y a festejar esa vida abundante que Dios nos quiere dar, manifestar
declarando, haciéndole la guerra al que sí tenemos que hacerle la guerra, que es al diablo, que es a las huestes, que es a los principados, que es a las potestades. Y vamos a ver la victoria de Dios. Vamos a ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Cerrados nuestros ojos, conectados con la voluntad y el propósito de Dios, podamos decirle: Padre, perdona. Perdona si mis pensamientos se han desconectado de los tuyos. Padre, perdóname si durante mi caminar tal vez he endurecido mi corazón y he pensado que tú me estás castigando a través de este dolor y de este sufrimiento. Perdona. Perdona, Señor, si he cerrado mi boca. Perdona si he cerrado mi corazón y el dolor ha permitido que no enfrente esa lucha, que no enfrente esa circunstancia y que no utilice las herramientas que tú me das. Como dice tu palabra, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Perdóname, Dios, si no hemos utilizado esas herramientas. Perdóname, Dios, si a pesar de tener todas las llaves que abren los cielos, me he quedado con esas llaves y no las he abierto para mí y no las he abierto para las personas que tú pones a mi alrededor. Señor, hoy nos rendimos delante de ti. Hoy te agradecemos por esa victoria que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Hoy te abro mi corazón. Hoy te pido perdón. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Decirte: Dios, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Padre, que en mi vida no se haga voluntad de hombre, que en mi vida se haga tu buena, agradable y perfecta voluntad. Hoy te recibo como Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por prestarme un día más de vida para ver tu gloria reflejada en mi vida, en mi familia, en mis seres queridos, y declarar lo que dice tu palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová.